al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantarme tu voz. Amados hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Nuevamente estamos aquí para continuar con el estudio que dice la Biblia. El estudio que estamos analizando en esta noche. Y por eso hablamos conforme a lo que dice la Biblia. Por eso el programa se titula ¿Qué dice la Biblia? Así que, amados hermanos, somos la iglesia de Cristo. Y estamos reuniéndonos en la iglesia, en el local de la iglesia que está en la avenida Manolo Tavares Justo, número 16, sector Las Flores, Puerto Plata. Aquí estamos en el programa de la iglesia de Cristo, ¿qué dice la Biblia? Para continuar con el estudio que estamos analizando. El estudio muy interesante, muy importante para la iglesia que somos nosotros. Y usted, amigo, puede integrarse para que también hagamos juntos este servicio para la honra y la gloria de Dios. Así que inmediatamente vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios, recordándole el título que tenemos para concluir, y es ministro, que significa apóstol, siervo. Sabemos de que el Señor Jesús escogió 12 apóstoles. Eran los discípulos de Él le llamó apóstol porque la palabra discípulo significa seguidor de Cristo, aprendí de Cristo. Y la palabra apóstol significa los comisionados. Por eso la gran comisión fue dada a los apóstoles. Por eso nosotros hoy día no somos apóstoles. No hay apóstoles. Los apóstoles eran 13. Digo 13, recuerden que eran 12, murió Judas, pero reemplazaron a Judas por Eurías. Pero el apóstol Pablo fue el número 13, escogido después de Jesús haber salido al cielo. Y se le llamó apóstol, porque el apóstol Pablo también se le llamó el apóstol de los gentiles, escogido por el Señor. O sea, el apóstol Pablo, como decía en el video anterior, ejercía diferente servicio en este ministerio. Así que la palabra ministro significa apóstol, siervo. En este caso nosotros somos siervos. Y un siervo puede ser un evangelista, un ministro de las palabras, un anciano, puede ser un pastor, un profeta, porque es un servicio que se está realizando. Y en el video anterior le hablaba de lo que es la palabra administración, tanto en lo espiritual como también en lo material. Pues en este punto vamos a analizar el punto en lo espiritual, la palabra ministro. Y vamos a leer inmediatamente la palabra de Dios. Y vamos a leer, quiero que leamos la palabra de Dios en los Salmos. Vamos a leer un texto bíblico ahí en los Salmos 103. Vamos a leer un verso ahí. Estamos, ¿verdad?, haciendo este estudio basado en lo que es en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer aquí en los Salmos la palabra de Dios en el capítulo 103, verso 21. 103, 21. Y seguimos leyendo la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas las obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Un ministro de Jesucristo. Wow. Veamos qué dice el salmista aquí. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos. ¿Cuál es el ejército de Cristo ahora? El ejército de Dios es la iglesia. Nosotros somos los soldados de Cristo para pelear la buena batalla de la fe, trabajando, predicando el evangelio. Entonces, veamos aquí en el Antiguo Testamento cómo habla de la palabra ministro. Bendecid a Jehová todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los que hacemos la voluntad de Dios somos los ministros de Jesucristo. Por eso entonces debemos de ministrar la palabra de Dios conforme a lo que dice, ¿verdad?, la palabra. Bien, mis amados hermanos, ahí mismo también vamos a buscar en Isaías 61:6. Vamos a ver ahí. También en el Antiguo Testamento, la palabra ministro apareciendo aquí. Isaías
61, verso 6. La gloria sea para Dios. Amados hermanos, somos los siervos de Dios. Debemos de servir a los demás, hablándole del plan de salvación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que somos los soldados de Cristo para pelear la buena batalla de la fe. Pero ¿cómo podemos lograr eso? En el nombre de Jesucristo, si permanecemos fieles en su palabra. Eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres fieles que hablen del plan de salvación como dice la palabra de Dios. Isaías 61:6. Dice la palabra de Dios: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Repito, y el título dice: buena nueva de salvación para Sión. Buena nueva de salvación que trae Jesucristo. ¿Quién es Sión? El pueblo de Israel. Y veamos que dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Por eso nosotros, la iglesia, somos el sacerdocio real. Eso es del 1 de Pedro, donde habla que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y veamos aquí que dice que seremos llamados ministro de nuestro Dios. Un ministro de Dios que administra su obra, que administra la palabra de Dios. Porque Dios quiere hombre que administren su obra, pero que la administremos conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo estamos viendo aquí, Isaías hablando de cómo iba a acontecer, cómo íbamos a ser llamados. Y aquí lo estamos leyendo, ¿verdad? Aquí en el Antiguo Testamento: ministro de Jehová nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublime. Gloria a Dios. Seréis realmente bendecido por Dios. La gloria de Dios está con los hombres y mujeres que le sirven en espíritu y en verdad. Ahora seguimos en el Nuevo Testamento, Lucas, capítulo 1, verso 1, verso 2. El tema que estamos aquí ya concluyendo, el número 3. La palabra ministro, que significa apóstol, siervo. Somos siervos de Jesucristo. Así que Lucas capítulo 1, verso 1, 2 dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros, han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. Somos ministros de la palabra. Y veamos aquí, hermano, como Lucas habla claramente. Los que lo vieron primero. ¿Quiénes vieron primero a Jesús? Los apóstoles. ¿Quién vieron las cosas que Jesús hacía? Los apóstoles. Por eso dice el verso 2: tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron. Desde el principio lo vieron a Jesús, los que andaban con él. Como lo enseñaron, así también nosotros debemos de enseñar. Dice: los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Usted y yo nos hemos visto a Cristo con nuestros ojos, pero creemos por fe en Dios, en el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el mismo Dios que es Jesucristo. Los apóstoles lo vieron con sus ojos y fueron ministros de las palabras. Por eso aquí tenemos las palabras de Dios hoy, por los que anduvieron con Jesús, los que vieron a Jesús. Y hoy día nosotros también somos ministros de la palabra. ¿Por qué? Porque con el mismo amor hemos venido a Cristo para hablar del plan de salvación y somos siervos de Jesucristo. Lucas capítulo 4, verso 18. Vamos a leer la palabra de Dios también ahí en cuanto a este punto, ministro. Lucas
18. (18, 19 y 20). Leemos la palabra de Dios que dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Wow, gloria a Dios. Esa es la pregunta que muchos deben de hacerse hoy día. Hoy día muchos deben de hacerse esa pregunta. Ya nosotros no la hicimos esa pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Wow. Solo Dios. Ninguno hay bueno, solo Dios. Eso dice la palabra de Dios aquí. Y vamos que dice entonces el capítulo 4, en el verso 18, verso 19. Solo Dios. A Jesús le llamaron bueno y dijo: no, ninguno es bueno, solo Dios. Así que la palabra de Dios nos enseña de que todos somos pecadores. Y dice el verso 18 del capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios bendiga su palabra una vez más, y que cada día le añada bendición. Entonces dice el verso 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria a Dios. Cuando Jesús leyó esta palabra de que él había sido el enviado para resolver todos estos problemas, hermanos, porque todos el que está en pecado está cautivo, es esclavo del pecado, pero para eso vino Jesucristo, a libertarnos del pecado. Jesús vino a darle vistas a los ciegos, le dio vistas a los ciegos, a hablar del año favorable del Señor, hablando de la buena nueva, hablando del plan de salvación. Todo eso hizo Jesús. Y veamos aquí la palabra de Dios que nos enseña. Dice: después de haber leído esto y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Gloria a Dios. ¿A quién le dio el rollo? ¿Qué era el rollo? El rollo era la palabra de Dios que estaba escrita en rollo, y cuando él leyó esta palabra se lo entregó al ministro, no a los ministros, al ministro, porque alguien está ministrando la obra en diferentes lugares. Y mire que Jesús ahí todavía estaba bajo la ley del Antiguo Testamento, y había un ministro en la sinagoga que administraba la obra en ese lugar, de manera que él entregó el rollo al ministro. Así que debemos de nosotros ejercer nuestro ministerio lo mejor que podamos, porque eso es un orden, eso es organizado por el Señor, de que la iglesia debe de estar administrada por hombres, ¿verdad?, que le duela, que tenga el sentir, el amor, ¿verdad?, que le duela las cosas de Dios. Cuando digo que le duela, es que se preocupe, que ese hombre esté siempre con ese sentir de que la obra se mantenga. Así que vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, y ahora vamos a Romanos capítulo 15, verso 16. Romanos 15, 16. La palabra ministro, estamos viéndola aquí. Vamos a llegar a un puntito muy bonito que nos habla de que Cristo también era ministro. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. Decía en el libro de Romanos 15: amados hermanos, nosotros somos los siervos de Cristo, el cual debemos de ejercer nuestro ministerio, sirviéndole a los demás, hablándole del plan de salvación. 15 y 16, que dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradables, santificada por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo es nuestro guía. El Espíritu Santo es que convence. El Espíritu Santo es que
entre en el hombre para vivir con él cuando el hombre se arrepiente y se bautiza. De manera que el apóstol Pablo ejercía su trabajo para que los gentiles vinieran a hacer ofrenda agradable a Dios. Ahora él dice la palabra correcta, porque eso era él también, para ser ministro de Jesucristo. Cuando decimos somos ministros de Jesucristo, es que nosotros somos los seguidores de Cristo, los aprendices de Cristo, somos los que administramos la palabra de Cristo. ¿A quiénes? A aquellos que no la conocen. Los gentiles tenían otros dioses, los gentiles tenían otro conocimiento, pero por eso se les llevó el evangelio, porque el evangelio es para predicarle a todo el mundo. Y el apóstol Pablo hizo ese gran trabajo, sirviéndole como ministro a los gentiles en ese momento. Y seguimos leyendo la palabra de Dios, y ahora vamos a buscar 2 de Corintios en el capítulo 3. 2 de Corintios en el capítulo 3, verso 6. 2 de Corintios capítulo 3, verso 6. Dice la palabra de Dios: el cual asimismo nos hizo ministros, copestentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ojo con esto, amados hermanos. Debemos de ministrar el Evangelio de Cristo. Somos ministros del nuevo pacto. Hemos leído aquí textos del Antiguo Testamento. Eso no quiere decir que apliquemos leyes del Antiguo Testamento, porque aún la palabra de Dios se está enseñando, y el apóstol Pablo, siendo un hombre instruido por el Señor, escogido por el Señor, habla claramente, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El apóstol Pablo defendía la ley, perseguía a los que quebrantaban los mandamientos de la ley, perseguía a los que hablaban de otra doctrina, como perseguía a la iglesia del Señor, porque hablaban de la doctrina que Jesús le había enseñado. Entonces el apóstol Pablo, saliendo de la ley, entonces viene y dice esta palabra, inspirado por el Espíritu Santo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Sabe que la letra, por ejemplo, la tabla de piedra decía no matará, pero te mataban? En la ley mataban a la persona, habían pena de muerte. Entonces en el Espíritu ahora no hay ninguna ley para matar a una persona, porque ahora vivimos por el Espíritu. Todos somos pecadores, y la persona tiene derecho a reflexionar, a entender que pecó, y si se arrepiente, Dios le perdona. Por eso entonces somos ministros competentes de un nuevo pacto. Eso es lo que Dios quiere, hombres y mujeres que le sirvan a Él conforme al nuevo pacto, hablando de que Dios es bueno, de que Dios perdona. Ese es el plan de salvación que debemos nosotros de hablar a los demás, que Dios perdona a todo aquel que se arrepiente, porque somos ahora ministros competentes de un nuevo pacto, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 4, verso 5 de 2 de Corintios 6, capítulo 6, 4, 5. 2 Corintios 6, 4 y 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios. Repito, antes bien nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en muchas paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumulto, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor. ¡Wow! Sincero. En eso nosotros debemos de ser. Leí hasta el verso 6, hasta el verso 5, pero qué bello es el texto bíblico. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero. Eso debe de tener un ministro de Jesucristo, como dice las palabras que hemos leído. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios.
Eso somos, amados hermanos. Ministro de la palabra de Dios. Para hablar conforme al plan de salvación. Pero sobre todo veamos el verso 6 ya concluyendo, que dice: la palabra de Dios habla claramente, dice, en amor sincero. Eso debe haber en nosotros. Amor sincero. Un amor con sinceridad delante del Señor. Y de esa manera vamos a hacer un buen servicio para el reino de Dios. Continuamos ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 4. Ahí mismo 2 de Corintios, verso 4. Capítulo 11, perdón, verso 14, verso 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será, conforme a sus obras. Así también hay personas, hablando de la palabra de Dios, que se disfrazan como ministros de Jesucristo. Eso acontece, amados hermanos. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y para qué Satanás se viste como ángel de luz? Para engañar a los demás, porque Satanás también conoce lo que es toda esta cosa, el plan de salvación. Él conoce, entonces él se disfraza como ángel de luz para engañar. Así que no es extraño si también sus ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Asimismo, los ministros de Satanás se disfrazan, que están hablando del mundo, y quien no predique el evangelio de Cristo, que aún se disfrazan como ángel de luz y se hacen pasar por ser hombre de Dios para engañar a los demás. Así también ellos se disfrazan. O sea que debemos de estar atentos quién está hablando de la palabra de Dios, porque lo correcto es, como en el video pasado, que hablemos conforme a lo que dice la palabra de Dios, sin salirnos de ahí, porque sabemos de que hay muchas personas que inventan, y así, por esos inventos, muchas personas le siguen, y hay gran cantidad de gente en diferentes doctrinas, ¿verdad? Pero doctrina de hombre. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros somos los ministros de Jesucristo. Muy bien, amados hermanos, vamos a buscar en Gálatas, en el capítulo 2, verso 17, verso 20. El tema de hoy: ministro de Jesucristo. Gálatas, en el capítulo 2, verso 17, verso 20. Del capítulo 2 de Gálatas dice lo siguiente: y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos llamados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Veamos el texto bíblico ahí, que dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, si nosotros somos hallados pecadores, o sea, si estamos cometiendo el pecado, si estamos desobedeciendo a Dios, es por eso Cristo ministro de pecado. O sea, que aquí se le llamó a Cristo ministro. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? Bueno, Jesucristo no tiene la culpa de la desobediencia del hombre. Dice: en ninguna manera. El hecho de que usted esté cometiendo pecado, Cristo no tiene la culpa de eso. Cristo no es ministro de pecado, en ninguna manera. Y dice la palabra de Dios: porque si las cosas que destruí, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Gloria a Dios. Somos muertos para el mundo ahora, a fin de vivir para Cristo. Por eso es que el hombre, para poder ser parte del reino de Dios, para poder tener la salvación, tiene que morir el viejo hombre, a fin de vivir para Cristo. ¿Cómo muere el viejo hombre? Cuando se aparta de las cosas pecaminosas
pecaminosa, se arrepiente y se bautiza. Entonces, que por eso Cristo no es ministro de pecado, porque una persona que le siga a Él comete el pecado. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amados hermanos, también Cristo se entregó por nosotros. Y veamos cómo el apóstol Pablo habla aquí. Así también nosotros debemos de vivir para Cristo. Vamos a quitarnos esa venda que tenemos y vamos a vivir una vida espiritual, apartando la vida pecaminosa para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Bonita palabra esta del apóstol Pablo. Vamos a ver en Efesios 3, 6, 7 lo que dice el Señor. Ministro de Cristo, Efesios 3, verso 6 y verso 7. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Somos coherederos con Cristo, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Wow, el apóstol Pablo habla claramente aquí. Por eso le decía que Pablo hacía un trabajo, un siervo de Dios, pero ahí tenía, bueno, veamos que era apóstol, era un ministro, todas las funciones. Pablo las ejercía porque era un gran siervo de Dios. Así que el apóstol Pablo habla claramente. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Bendito sea el nombre de Dios. De su poder. ¡Wow! Qué lindo es el trabajo que el apóstol Pablo hacía. Dice, ministro. ¡Wow! Ese es el tema que estamos analizando. Y ahí mismo en el verso 6, verso 21, ahí de Efesios, en el capítulo 6, verso 21, vamos a ver qué dice ahí. La palabra de Dios habla claramente y dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Wow, Tíquico era un fiel ministro en el Señor. O sea, hacía un trabajo excelente, porque eso es lo que hace un siervo fiel. Ministra bien la palabra de Dios, ministra bien la obra en la cual se le ha encomendado. Primera de Timoteo 4:6. Muy lindo este tema, muy interesante. Amados hermanos, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a ejercerlo, vamos a ponerlo en práctica, que para eso hemos sido llamados por el Señor. Y dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:6, que dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. ¿Y cuál doctrina le enseñó el apóstol Pablo a Timoteo? El evangelio de Cristo. Y por eso le dice, si esto enseñas a los hermanos, o sea, a los que están a su cuidado de él, será buen ministro de Jesucristo. Porque era ministro de Jesucristo, pero tenía a su cuidado una hermandad, o sea, un remanente. Por eso es que le dice, porque no le está hablando aquí de que enseña a los hermanos a nivel mundial. Él tenía una ocupación, un trabajo, un ministerio que ejercía. Era ministro de las palabras. Y dice, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe, de la buena doctrina que ha seguido, o sea, lo que se te ha enseñado. Entonces, por eso el apóstol Pablo, que lo instruyó,
le dijo, será buen ministro de Jesucristo. Pero le dijo una primera palabra: si esto enseña a los hermanos, a la fe, a la iglesia, si tú enseñas esto a esos hermanos. Ahora, ¿por qué tiene que enseñarle? Porque ellos no sabían. Ellos llegaron a la iglesia y tenían que ser enseñados por el ministro que estaba a cargo de la obra en ese lugar. Era el evangelista Timoteo. Será un buen ministro de Jesucristo. Hebreos capítulo 1, verso 5, verso 7. Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, 5 al 7 dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A quién le dijo eso? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Wow, ¿a quién le dijo él? Entonces dice: y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios, porque está hablando de Cristo. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro. Gloria a Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, hablando de Cristo: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Gloria a Dios. Un ministro debe estar siempre encendido. Un valiente debe de mantenerse en la obra de Dios, porque ese es un servicio. El apóstol Pablo era una llama de fuego, porque el apóstol Pablo cumplió la misión. Y no importa lo que le aconteció en el ministerio, preso, en cárceles, el apóstol Pablo, en un término de nosotros, la pasó toda, pero terminó la carrera. Debemos ser llama de fuego para terminar nuestro trabajo. Y el trabajo nuestro termina cuando Cristo venga o cuando partamos de este mundo. Y ya concluyendo.